Buenas tardes, alumnos. Sean bienvenidos una vez más a la materia de ciudadanía. Estamos en la semana 4. El primer tema a tratar es derechos civiles y políticos. Los derechos civiles son los que hacen referencia a los individuos, garantizan que su vida sea posible y respetada. De ahí que se prohíban todas las acciones que atenten a la integridad personal, con el fin de posibilitar la reproducción humana y la generación de condiciones espirituales y materiales que hacen posible la vida. Los derechos civiles y políticos son derechos que frenan las relaciones de poder entre las personas, las cuales hacen que unas atenten contra otras por supuestas condiciones de superioridad. La expresión de la violencia de estos derechos es la violencia física, psicológica o sexual que destruye a un ser humano y deja huellas profundas, algunas irreparables, como la muerte. La humanidad ha vivido múltiples episodios de violencia, ejercidas desde el Estado contra las personas, aplicando la fuerza como mecanismo de represión hacia quienes han expresado sus ideas o han cuestionado el régimen. En muchas sociedades o épocas se ha aplicado la tortura, la desaparición y el asesinato a personas que actuaron al margen de la ley. Los derechos son los que garantizan procesos legales, correctos y justos en el uso legítimo del derecho a la defensa. Entre los derechos civiles tenemos el derecho a la vida, libertad y seguridad contra la tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes, el reconocimiento jurídico e igual protección ante la ley, contra la detención, la prisión o el destierro arbitrario, la presunción de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, a un juicio justo en un tribunal imparcial, la privacidad, la libertad de circulación y asilo, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, el derecho a casarse y tener una familia y por último a la propiedad. Esos serían los derechos civiles y políticos. Mm, Hablemos de los derechos políticos o de ciudadanía. Las personas al nacer adquieren un nombre que define su identidad personal y una nacionalidad que indica el país en el que nacieron, y por lo tanto el Estado que las protege. Así se garantiza su sentido de pertenencia y vinculación a la sociedad. Pero además se adquiere una condición adicional que es la ciudadanía, la cual le habilita como un ser político dentro de una sociedad. Un ciudadano o ciudadana ejerce sus derechos políticos, que son los que posibilitan que las personas en relaciones con otras de la sociedad puedan expresarse tal como son en absoluta libertad e igualdad de oportunidades como actores o protagonistas del devenir político del país. El ejercicio de la ciudadanía permite el goce de los derechos políticos, entre los que está el sufragio, como el mecanismo de decisión sobre el destino del país, a través de la elección de los representantes del pueblo que actuarán en nombre de éste. Estos derechos permiten, además de que los ciudadanos puedan ser electos y ser parte de la conducción de los destinos de una nación a través de su participación en el gobierno o ocupar cargos públicos. Mientras que los derechos civiles protegen y garantizan la vida y la integridad de las personas, los derechos políticos posibilitan su desarrollo individual, social y político. Esto permite a las personas ser parte y expresarse como son en el ámbito privado y público, integrar organizaciones civiles, políticas o religiosas, formar sus pensamientos ideológicos y las creencias a bien tuvieren. Entre algunos derechos políticos tenemos el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de opinión y de expresión, libertad de reunión y asociación, a la participación del gobierno de su país de forma directa o representativa, acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país, al sufragio universal y igualitario y al voto secreto. Hablemos de los derechos y relaciones entre individuo, sociedad y poder político. Como lo dice en el texto, Aristóteles, filósofo griego de la antigua Grecia, concibe al ser humano como un animal racional, portador de características biológicas y necesidades básicas igual que los de los animales, pero con capacidad de pensar y orientarse hacia la búsqueda de la justicia. Una vez que estas necesidades básicas han sido satisfechas
el ser humano puede dedicarse a filosofar. Define Aristóteles al ser humano además como un animal social, un ser gregario o de manada como otros animales, que busca relacionarse con otros seres humanos para proteger su vida, siendo la familia la primera forma de asociación que surge naturalmente. La unión de la familia da origen a los clanes que forman organizaciones sociales más amplias, que crean normas para convivir. Así, en la sociedad, los seres humanos aprenden a vivir y a convivir con otros. También crean relaciones de producción con base en la división del trabajo. Según define la Organización Mundial de la Salud, el ser humano es un ente biofísico, social y espiritual además de cultural, porque transforma la realidad con su creatividad, posee características que le convierten en un ser único y irrepetible. Es un ser político, posee conciencia, que es la posibilidad de comprender lo que sucede a su alrededor. También tiene la capacidad de expresar sus sentimientos y pensamientos a través de la palabra articulada o escrita. Tiene la tendencia de autorrealizarse, a encontrar y vivir su felicidad. En el espacio de las relaciones de producción mencionado antes, donde se establecen relaciones de dominio entre los dueños de la riqueza material y los dueños de su fuerza de trabajo, esas relaciones son antagonistas, tanto en lo económico como en lo político. Hablemos de los derechos grupales de desplazados, refugiados y disidentes políticos. Todos los seres humanos poseen las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, este principio no siempre ha sido posible. No siempre, no siempre ha sido podido aplicarse a lo largo de la historia, porque existen relaciones de poder entre grupos social de la sociedad que han determinado que unos grupos humanos se ubiquen sobre otros a través de diversos factores de diferenciación, situación económica, social, cultural, política, ideológica, religiosa, condición migratoria. Estos factores han creado sistemas de privilegio entre unos y la exclusión para otros. Ha sido el factor económico el que determina principalmente que un grupo se ubique sobre el resto de la sociedad y pugne por alcanzar el poder político para dirigir el Estado de acuerdo a sus intereses de clase y conveniencia ideológica, política o económica. Quienes no han estado de acuerdo con el orden establecido por este grupo son reprimidos, perseguidos, torturados, desaparecidos o asesinados. Hay también una disidencia no violenta entre quienes habiendo estado de acuerdo con el grupo de poder, luego desisten y se autoexcluyen para cuestionarlo o vigilarlo desde la sociedad civil. Pero a veces ocurre que estos sucesos, caracterizados por la ausencia del respeto de la opinión diferente y la intolerancia, se radicalizan y tienen como efecto desplazamiento humano, exilio político y por ende búsqueda de refugio. El desplazamiento es un proceso de movilidad humana que se da porque los espacios donde las personas se desenvuelven se convierten en inseguros y invisibles por los niveles de violencia o de amenaza a la vida y a la paz cotidiana, lo que hace que pueblos enteros busquen de forma forzada nuevos espacios donde asentar sus viviendas y garantizar su vida dentro de las fronteras del mismo país. Los refugiados cruzan las fronteras porque temen por su vida al interior del país que, a su criterio, no les brinda la protección necesaria para la existencia ante la existencia de amenazas y riesgos a su integridad y buscan protección en países vecinos. Eso sería lo que representan los refugiados, ¿no? En sí, los refugiados son personas que migran a otro país porque ya su país de origen, así como Ecuador, ¿no? Ecuador es un país que tiene mucha riqueza y recursos económicos, pero debido a la actualidad, ustedes saben muy bien cómo se vive en la actualidad con el temor a las bandas y cómo la criminalidad, el asesinato y la extorsión ha aumentado en el país en los últimos años. Entonces, varias personas no se sienten seguras con cómo el gobierno las protege en la actualidad, entonces buscan migrar a otro país. Eso sería lo que son los refugiados.
porque buscan que otros países alrededor, por ejemplo Colombia o Argentina o Chile, les brinden la protección que Ecuador no les está brindando. Eso sería con respecto a los temas de esta semana. Hablemos de lo que es la tarea. Como les mencionaba, hablemos de la tarea, ¿no? Eh, la tarea de esta semana es igualmente, como en la vez anterior, tienen que seleccionar la opción que corresponde, como les he mencionado, en la lista de los derechos civiles. ¿Cuál de estas opciones son, son derechos civiles? También tienen que seleccionar la opción correcta, cuál es la definición que da la Organización Mundial de la Salud al ser humano. Tienen que elegir la opción correcta, pues no, y elaborar una definición sobre lo que comprendieron de los derechos políticos, igualmente qué facultades poseen los seres humanos que lo diferencia entre otras especies animales. Son dos preguntas de reflexión, las cuales pueden contestar en un párrafo de unas 4 a 5 líneas. Y eso sería todo con respecto a la tarea de esta semana. Ha sido un gusto, alumnos. Nos vemos en la próxima.